Ni Borja Genagalde naiz, Eusko Jaurlaritzako artxibo zerbitzu buru, kultura arloan, orain Hezkuntza eta kultura sailan. Aspalditikan duela 26 urte hasi nintzen lanen. Yo soy Gonzalo Carro, soy arquitecto de Idemaciquiste y soy el autor de este edificio. Euskadi mailako artxibo guztiak jasotzen dugu eta eskaintzen dugu aukera eta lekua hemen gordetzeko hona ekartzeko. Guk nahi dugu baita ere osatu zerbitzu publiko berezi bat eta zerbitzu kultural bat nahi dugu. Edifizioen aurpegia oso aurpegi berezia dugu. Zuk, gainera, oso argi izan duzu beti nola izan bertzen aurpegi hori. Esplika gizu favorez, segatikan egin duzu letzaz beteta aurpegi bat. La idea con la que partimos para diseñar la fachada, claro, era el concepto más importante, es la cara del edificio. Y intentamos transmitir la idea global que queríamos plasmar en el edificio, ¿no? Que es un edificio abierto al público, casi los documentos que estamos guardando y conteniendo dentro del edificio los mostramos y los abrimos como si fuese un pergamino, ¿no? Lo desdoblamos y lo mostramos hacia la calle. Es un poco la idea fundamental de ese vidrio, ¿no? Y combinado con la transparencia, todos estos conceptos que hemos hablado antes, ¿no? De transparencia, de ver más allá de esa fachada y entender qué es lo que pasa dentro del edificio. Artxiboa, printzipioz, ez euskate sekulan dauzkate patio, olako patio berezirik ez. Eta gaina, hori zergatikan iten dugu artxibo, berezidan artxibo hau, baina gero sartzen dugu patio eta jardina gaina. Hori zergatikan. Porque ya hemos comentado que esto no es como todos los archivos que conocemos, ¿no? Tiene el componente público que es muy importante. No solamente es el uso del archivo, sino que tenemos que tener muy presente la vocación de servicio. Y un espacio como estos en el centro de la ciudad es fundamental. El edificio tiene dos fachadas únicamente y son muy distintas y responden de manera distinta a cada entorno, ¿no? Tenemos la fachada principal que hemos dicho antes, ¿no? Como muy transparente, que tiene esa función muy simbólica, y luego nos encontramos con esta fachada que tenemos aquí, el entorno del patio Manzana, y que claro, tiene un lenguaje que intenta mantener un diálogo similar con lo que nos encontramos, pero desde un punto de vista, una óptica pues mucho más moderna, ¿no? Pero establece un diálogo y hay un nexo entre ambas dos. Más abajo, a 14 metros por debajo de la cota de la calle, va a haber gente trabajando, yendo por documentos. Y lo va a tener que hacer todos los días. Entonces, que tengan luz natural, que puedan abrir una ventana, que puedan respirar el aire, pues es algo que todo el mundo aprecia. Y después sí que hay otro concepto que sí que tiene importancia, es el cruce de vistas, el cruce visual dentro del propio edificio. Por ejemplo, esa persona que hemos dicho que va a estar en el sótano -3, puede ser vista desde la planta segunda. Quien está solicitando un documento está viendo como la persona que va a ir a recoger el documento que él ha solicitado. Entonces, ese cruce visual es muy importante porque enriquece las relaciones internas del propio edificio. Gero, bestalde, zure egindako diseinu horretan, kolore ezberdina erabiltzen dituzu. Kolore gutxi, baina kolore berezia erabiltzen dituzu. Pues sí, el uso de los colores, que siempre es complicado, porque al final el edificio predominantemente es blanco, ¿no? Un color como muy luminoso, muy homogéneo, que transmite una sensación de calma, de tranquilidad, ¿no? Es ir buscando el contraste, la sorpresa, ¿no? Que cuando piensas que ya has visto todo, llegas a nuevos espacios y te encuentras pues, con nuevas sensaciones. Nik etorri nintzen lehendabiziko egun honean lanitzea ja, egia esan bat dizut, irutu izan, zeharo maitagarria, eta oso zaila gero esplikatzea. Oso, sentitu nintzen, etxean betiko etxe baten moduan. Nik beti izan hemen sekulan, gaur dator baino. Ez daki, zehose berezi, sentitu nun. Nik eskertzeko dela usten dut. Baina ez nik markean guztiok. Lo que yo sí que quiero agradecer que el concepto que estáis trabajando como archivo se corresponda con la idea global también que tiene el edificio de edificio abierto a la gente, de abierto a la ciudadanía, y quiero agradecer que compartamos ese mismo punto de vista de cómo debe ser el edificio y a quién está destinado.